Bueno, bendito sea nuestro amado Dios y Pastor. Estamos hoy aquí de vuelta para continuar con los temas que el Señor Jesucristo nos ha brindado y proporcionado. Por lo cual, pues en ese día vamos a ver el tema de tiempos del profeta Eliseo, sanidad del agua por sal. Esto es lo que vamos a hablar el día de hoy. Por lo tanto, vamos a orar para dar lugar a que el Señor nos ayude, recordando pues de que esto que hemos venido hablando está en la escritura, viene relacionado también al tiempo de Elías, es decir, que hemos hablado de tiempos de Elías como una restauración, pero luego viene después del tiempo, los tiempos, perdón, los días de Elías vienen los tiempos de Eliseo, obviamente porque termina la labor Elías y por lo tanto hay muchas cosas que también hay que resaltar, por eso mismo Dios le dice a Elías que deje a Eliseo en su posición y ya Eliseo comienza a realizar otras cosas, tal vez no, por así decirlo, a gran escala, como lo hizo Elías con el hecho de que no hacer llover y luego hacer llover, o como el hecho de la guerra de los profetas que se prácticamente se decapitaron o se murieron o los mataron alrededor de 500, ¿verdad? Entonces ya Eliseo entra en otras funciones y como ya lo mencionamos en su momento, Elías habla de declarar que Dios es Jehová, pero en el caso de Eliseo es Dios es mi salvación o Dios es mi salud. Claramente Elías cumple perdón, Elías llega al cumplimiento del nombre que él carga, porque cuando vemos el pasaje que él restaura el altar y luego hace descender fuego del cielo, todos declaran que Jehová es Dios, que va enlazado con el nombre de Elías, así que Elías logró cumplir su función de declarar que Dios era Dios. Y por lo tanto luego viene la manifestación de Eliseo de que Dios sea la salvación y la salud de cada quien. Entonces vamos a orar para poder dar inicio. Amado Padre y Pastor, Dios y Salvador, bendito eres eternamente y para siempre. Por favor, hoy ayúdanos, fortalécenos y dirígenos para poder contemplarte en gloria y poder amarte eternamente y para siempre y continuamente. Te pedimos hoy, Padre, que nos ayudes y nos sostengas, que nos fortalezcas y nos llenes, que nos dirijas eternamente hacia ti, por ti y para ti. Sé tú nuestra torre fuerte, sé tú nuestro socorro, sé tú nuestra infinita misericordia. Ayúdanos hoy, amado Padre, para atender a tu voz, a tus palabras, a tu misericordia y a tu fidelidad, y que podamos estar atentos día tras día a ti, amado Padre. Sé tú siempre nuestra torre fuerte, nuestro socorro, y el Dios que nos fortalece y favorece. Gracias te damos, amado Padre, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias te damos porque eres nuestro socorro. Por favor, ayúdanos a atender a tu voz. Por favor, ayúdanos a escucharte y poder deleitarnos en tu bella e infinita palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok, entonces como mencionamos, estamos acá para poder continuar con el tema que hemos venido trayendo. Entonces vamos a leer el versículo base. Bueno, el versículo que, perdón, no el versículo base, el versículo de donde venimos partiendo, que es Lucas capítulo 4, versículo 27. Dice de la siguiente manera: Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Entonces, esto es la base de lo cual venimos. Ya hemos mencionado que lo que hemos estado hablando no lo hemos estado hablando nosotros necesariamente, sino que es el mismo Jesús el que hace mención de los tiempos de Eliseo. También es el mismo Jesús el que hace mención de los días de Elías, como el mismo Jesús habla de los días de Noé y los días de Lot. En su momento ya hablamos la definición de los días que no hay únicamente días de Eliseo, días de Noé o días de Abraham, perdón, de Lot, sino que también hay días de Abraham y hay otras personas que tienen una definición de días. Claramente, pues eso ya sería revisarlo en la escritura un poquito más a detalle, por si alguien quiere conocer más, ¿verdad? Pero Jesús está tomando una base que está en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento regularmente se aplica ese contexto. En los días y comenzaban a mencionar el personaje y también lo que ocurría. Por eso que Jesús habla claramente de eso y dice en los días del profeta Elías, perdón, en los días de Elías, en los días de Noé o los días de Lot. Pero luego cuando Jesús menciona esto, habla después del tiempo del profeta Eliseo. Y tienen ambas dos cosas en común, ¿verdad? Y es de que está mencionando Jesucristo de que tanto Elías como Eliseo van a ser enviados a los gentiles.
no necesariamente como personas, ¿verdad? O sea, personas físicas de Elías o persona física de Eliseo, sino que está hablando de las dimensiones espirituales que van a suministrar sobre cada persona, ya sea individual o sea global, como ya también lo vimos en su momento. Esto basado también en lo que Jesús menciona cuando están en el monte de la transfiguración, lo que se conoce como el monte de la transfiguración, cuando los mismos apóstoles le dicen acerca del profeta Elías y Jesús dijo que Elías vendrá y restaurará todas las cosas. También ellos entienden que de alguna manera Elías iba a ser, era Juan el Bautista, y también mencionan, cuando se hace mención de Juan el Bautista en Lucas capítulo 1, se hace mención de que el espíritu de Elías reposaría sobre Juan el Bautista y prácticamente iba a manifestar lo que Elías hacía, que es volver el corazón de los padres a los hijos y los hijos al camino de los justos. Por ende, cuando Jesús menciona esto, que también lo vamos a leer ahorita, ¿verdad? Para que comprendamos un poquito de esta parte, de que ciertamente Dios iba a enviar a Elías, pero no necesariamente en este caso a los judíos en sí, sino que al pueblo gentil. Ciertamente Jesús también iba a enviar a la dimensión de Eliseo, no necesariamente a los judíos, sino que a los gentiles. ¿Por qué? Porque ya recordemos de que la Biblia dice que iban a ser llamados a celo. Por cuanto ellos no quisieron recibir a Jesús, les iba a dar celo con un pueblo que no era pueblo. Y por esa razón, pues pasan muchas cosas. Entonces vamos a leer el pasaje. Yo sé que ya lo mencionamos, pero creo que es importante resaltarlo. Lucas capítulo 4, del 24 al 30, versículo 24. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Esto lo dice Jesús en Lucas capítulo 4. Recordemos de que comienza todo desde el 16, cuando comienza a leer la Biblia, el Espíritu de Dios está sobre mí, etc. 25. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado y por 3 años y 6 meses hubo una gran hambre en toda la tierra. Entonces, aquí habla acerca de la viuda de Sarepta de Sidón, 26, perdón. Pero a ninguno de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. 27, y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. 28, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. 29, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. 30, mas él pasó por medio de ellos y se fue. Ok, perdón. Entonces vemos aquí que ellos se enojan, como lo hemos mencionado en otras ocasiones, porque Dios los estaba llamando a celo. Entonces ellos se enojan porque la idea de ellos, que ellos tenían, por así decirlo, una supremacía, en el sentido de que ellos eran el único pueblo escogido y no había nadie más que ellos y solo para ellos era. Por eso que trataban a todo aquel que no era judío como perros, ¿verdad? O como inmundos o pecadores. Pero por esa razón, cuando Jesús menciona de que Elías fue enviado a la viuda de Sarepta de Sidón y que Eliseo fue enviado a Naamán, prácticamente ellos entran en ese celo, ¿verdad? Y este celo no solo pasa con Jesús, sino también pasa con el apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo claramente menciona como Jesús, que aquel que había resucitado se le aparece en el camino y que prácticamente acepta el camino, menciona el camino porque así se mencionaba en esos momentos el hecho de creer en Jesús o ser discípulo de Cristo, o al aceptar la salvación como aquellos que andan en el camino. Entonces él acepta y él comienza a mencionar y no hacen necesariamente un escándalo, es decir, no se ve como los fariseos o saduceos haciendo un escándalo diciendo hereje o blasfemo, no están diciendo nada de eso. El problema resulta cuando el apóstol Pablo dice que Dios lo mandó a él para que también le predicara a los gentiles. Es decir, que no se enfadaron o no se molestaron por decir que Jesucristo estaba resucitado y que le había hablado, sino que se enojaron porque el evangelio iba a ser predicado a los gentiles. Entonces ellos resultan un celo y comienzan a hacer un problema. Entonces, ¿por qué menciono todo esto? Porque recordemos que en este nuevo pacto no necesariamente es que Dios esté enfocado plenamente en los gentiles, ¿verdad? Pero en el pueblo judío, aunque no necesariamente es que los evada, sino que es un trato que está teniendo con ellos. Entonces, pero a lo que voy es de que el espíritu de Elías y también la manifestación de Eliseo también se va a manifestar. Y ya mencionamos de que cuando concluye el tiempo de Elías, vendrán los tiempos de Eliseo, en el sentido de que cuando termine la restauración, cuando termine el arreglo del altar y las personas se propongan buscar a Dios, vendrá la otra manifestación que es Eliseo. Ya lo hemos mencionado,
en diferentes aspectos, puede ser personal, puede ser a nivel de congregación, a nivel de nación, a nivel mundial. Todo dependerá de este hecho que está manifestándose, ¿verdad? Y aquí también hay que mencionar que voy a rezar acá en la parte de Naamán, que lo hablamos la semana pasada con el hecho de los tiempos de Eliseo, porque aquí claramente se habla, dice, pero ninguno de ellos fue limpiado. Y aquí habla de una limpieza, por eso que la semana pasada hablamos de la purificación. Hablamos de la purificación y también hablamos de la salvación, es decir, que esta purificación trajo salvación a Naamán. ¿Por qué? Porque a través de él ser purificado, de ser limpiado, a través de él ser sanado de la lepra, él comienza a adentrarse en la salvación de Dios. Y él prácticamente se dedica a Dios y le dice, perdóname si tu siervo viene y cuando ayuda al rey a entrar en el templo, no sé si era Rimnón, eh, que yo tenga que agacharme y doblar mis rodillas, algo así como que él estuviera pues, haciendo reverencia a ese Dios, sino que él lo estaba haciendo para ayudar a su rey, ¿verdad? Entonces ya él estaba declarándose como que su salvación venía de Jehová, que su Dios era Jehová, que su salvación, que Dios era su salvación. Pero tuvo que venir una purificación, tuvo que venir una sanidad, tuvo que venir una salvación para él a través de la limpieza de la lepra. Por eso que la vez anterior, perdón, hablamos de esas tres manifestaciones que la Biblia menciona de la salvación por la purificación. Hablamos de la purificación del agua, la purificación de la comida por medio de la harina y la última que era la purificación de Naamán, que fue purificado de la lepra, o sanado de la lepra. Por eso de que hoy, basado en eso, pues ya vamos a hablar con relación a lo que al acontecimiento de la sanidad de las aguas, que también es una parte importante por hecho de lo que habíamos hablado de la transición entre la restauración al otro punto. ¿Por qué? Porque ya hemos mencionado que cuando hay una destrucción, como ya lo vimos o hemos resaltado en el punto de Nehemías y Esdras, ¿verdad? Que habían destruido Jerusalén, entonces ellos estaban viviendo sobre una nación destruida. Claramente, si querían restaurar, tenían que trabajar sobre algo que estaba destruido, ¿verdad? Y había muchas cosas que tenían que restaurarla, por ejemplo, como el sacerdocio, que había gente que la habían puesto, pero no eran sacerdotes, no venían de la línea genealógica. También había personas que se habían casado con otras mujeres, entonces todo eso se tenía que resolver. Es decir, Dios ya había dado el punto de la restauración, ¿verdad? Dios ya había dado el punto del arreglo, pero había cosas que estar tratando. No solo en el hecho de la construcción de en sí mismo el templo y todo eso, sino que también todas las otras cosas que trajeron eso, ¿verdad? Como los pecados, las faltas. Por eso es importante esta parte de Lucas 4, 24 al 30, que lo vamos a leer. Ah, perdón, este no era. Es el otro que era Segunda de Reyes, capítulo 2, pero creo que no lo he visto. Segunda de Reyes, capítulo 2, del 19 al 22, donde habla de las muchas cosas que hizo Eliseo. Entre una de ellas entra la purificación prácticamente de las aguas o la sanidad de las aguas. Vemos aquí en Segunda Reyes 19 al 22, perdón, capítulo 2 del 19 al 22. Lo vamos a hablar y vamos a también trasladar las figuras, por así decirlo, que se están presentando acá. Dice de la siguiente manera, el versículo 19. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí, el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. 20. Entonces él dijo, traedme una vasija nueva y poned en ella sal, y se la trajeron. 21. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. 22. Y fueron sanadas las aguas hasta hoy conforme a la palabra que habló Eliseo. Entonces vemos aquí algo bastante importante en la figura, ¿verdad? Están aquí prácticamente hablando de una ciudad, pero que lastimosamente esta ciudad, a pesar de ser colocada en un buen lugar, es decir, de que estaba posicionada bien, inclusive lo podríamos llamar así, pues si lo queremos llamar como una nación, podríamos colocar ahorita o hablar tal vez de Ucrania como ejemplo, ¿verdad? Porque cuando, si no estoy mal, según lo que había leído, cuando estuvo la Unión Soviética y todo eso, cuando se cayó, llegaron muchas personas, por ejemplo, al lugar a Ucrania,
para hacer un punto central para evangelizar. Es decir, de que Ucrania podían ir a Bulgaria, por ejemplo, a Rusia, qué sé yo, a Kazajistán. Entonces agarraron a Ucrania como un punto intermedio, como un punto central para poder viajar con facilidad y todo a los demás países para evangelizarlos. Entonces, por así decirlo, en ese sentido se podría decir que estaba en un buen lugar, ¿verdad? O en este caso, por ejemplo, en nuestro país, Guatemala, que tenemos prácticamente dos mares, los dos océanos. Sí, mares, océanos, no me recuerdo. Pero el punto está que estamos en esos dos lados, tenemos mucha belleza y pues esos mares, esas aguas nos ayudan a nosotros de muchas maneras, ¿verdad? Entonces están en un buen punto de comercio y todo ese tipo de cosas. Entonces está posicionado en un buen lugar, pero hay ciertos problemas, ¿verdad? En este caso menciona que las aguas son malas. Vemos aquí en el versículo 19 de que las aguas son malas. A pesar de estar posicionados, hay un problema, ¿verdad? Hay aguas malas y tierra estéril. Es decir, de que si ese lugar tuviera unas buenas aguas y una buena tierra, significaría que ellos serían más prósperos, por así decirlo, que tal vez algunos otros, porque están bien posicionados, ¿verdad? Están bien colocados. Igual esto también, si lo vemos en puntos de comercio, no es lo mismo tener un comercio en una avenida, ¿verdad? Donde pasan muchos carros, donde hay fluidez de gente, que tal vez una tienda que está metida entre una cuadra y una cuadra donde también no tiene comercio. Entonces, ahí no está tan bien posicionada. Por eso que en marketing, a veces, por ejemplo, los locales de algunas comidas rápidas, ellos buscan un buen lugar para que pueda venderse rápido. Entonces, esta ciudad estaba colocada en un buen lugar, que tuviera buena agua y tierra fértil. Eso podría provocar que ellos tuvieran una gran producción o un gran tratamiento de comercio, etcétera. O sea, esa ciudad podía ser bastante próspera, bastante tener una gloria, por así decirlo, en ciertos términos. Pero el problema era que tenía aguas malas y tierra es estéril. Entonces, aquí hay una conexión realmente, ¿verdad? O sea, si nosotros vemos la historia del 19 al 22, no necesariamente se ve que que Eliseo trate con la tierra. Es decir, Eliseo no trata con la tierra estéril. Lo que hace Eliseo es tratar con el agua mala. Entonces la pregunta sería aquí, ¿por qué es que Dios envía a Eliseo y también Eliseo solo se enfoca en las aguas si también la tierra es estéril? Y la situación acá es porque hay una conexión, por así decirlo, entre el agua y la tierra. Es decir, que por causa de tener malas aguas, la tierra es estéril. Si el agua estuviera bien, la tierra no fuera estéril. ¿Por qué? Porque si el agua es mala o está contaminada, no se puede usar para el riego. Si el agua está contaminada o tiene otros tipos de situaciones, también puede afectar en las cosechas y otro tipo de cosas. Eso según lo que estuve investigando acerca de la relación que hay entre el agua y la tierra estéril, ¿verdad? Entonces hay varias cosas que el agua afecta, por lo cual una tierra puede estar estéril, porque no se puede utilizar de varias maneras. Entonces, por eso es la idea de concentrarse en la sanidad o la purificación del agua. ¿Para qué? Para que eso involucre también en que la tierra deje de estar estéril. Entonces, aquí hay un detalle porque alguien dirá, ¿y a mí qué? Porque a veces pasa eso. Entonces, la idea aquí es de que esto es una figura dependiendo del contexto en el cual sobre se aplique. Es decir, de que esto que estamos hablando acá efectivamente podría reflejar a una nación entera, es decir, una nación, llámese Guatemala, El Salvador, México, Costa Rica, Brasil, etcétera, que pueden tener, hablando espiritualmente, de que una esterilidad espiritual, que no dan a luz hijos espirituales o personas creyentes, etcétera. Pero ¿es por qué? Porque hay malas aguas en ese lugar y las personas quieren tener avivamiento, quieren tener que se propague la palabra, el gozo de Dios, etcétera, pero no se puede porque porque simple y sencillamente no hay buenas aguas. Y esto va relacionado un poco también a lo que se habla en la Biblia con respecto a la parábola del sembrador, porque en la parábola del sembrador claramente se ve que se coloca la semilla en la tierra. Entonces, en este caso, la tierra no se puede ni usar, es decir, ni siquiera se puede sembrar ahí, porque sembrarlo no ayudaría absolutamente en nada, ¿verdad? Porque no tienen la capacidad, a pesar de que se siembre, de que se ríe y suceda algo. Entonces, no se está dando fruto. Entonces, en un sentido global, inclusive podríamos agarrar a todo el mundo, si lo queremos sectorizar más, un continente o un país, ya también lo podemos ir bajando poco a poco, como que un departamento, un municipio, un pueblo, una zona, una casa o una persona. Entonces, esto podría ver
tan amplio como un mundo entero o tan pequeño como, o tan reducido, por así decirlo, como un individuo, como una persona. Es decir, que hay personas que no han podido resultar en una fertilidad, es decir, no han podido producir frutos del Espíritu, frutos de Dios, para buscar una comunión con Dios, porque sus aguas están malas. Entonces, esas aguas malas han provocado que tienen una esterilidad de tierra y por lo tanto no pueden dar fruto y por lo tanto ese fruto no pueden tener comunión con Dios. Entonces vemos el enlace basado y tomando lo que Jesús habló de la parábola del sembrador, ¿verdad? Es decir, que esta persona ni siquiera podría llegar a tratar la parte de la parábola porque ni siquiera hay tierra y no se puede ni siquiera sembrar, pero es a causa de las malas aguas. Entonces ya enfocando en este sentido, ¿verdad? Tanto en el sentido personal, congregacional, continental o mundial, vemos que hay una base. Malas aguas, tierra estéril. Pero también alguien se podrá preguntar, bueno, entonces, ¿pero qué son las aguas malas? Porque recordemos que la Biblia dice que antes todo lo que fue escrito antes fue figura y sombra de lo que habría de venir. Y también la Escritura habla en el libro de Romanos que dice que todo lo que antes se escribió para nuestra enseñanza se escribió para que por medio de las Escrituras tuviéramos la consolación y la esperanza de la palabra. Entonces, con esto hay algo importante de ver porque hay un versículo que nos ayuda a entender, por ejemplo, qué es las aguas. Y aquí dice, por ejemplo, Efesios 5:26 lo siguiente: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es decir, que aquí nos dan una relación entre agua y palabra. Entonces, si hay una relación entre agua y palabra, significa de que las aguas malas significa que esta persona o esta región, el contexto de la palabra la tienen mala, la tienen contaminada, porque tener malas aguas significa que puede ser amargura, puede ser que tenga tipo de contaminaciones, tenga un montón de tipo de cosas que puede dar una generalidad, por así decirlo. Entonces ellos tienen una palabra dañada. Y esto también de la palabra dañada tiene cierta relación, ¿verdad?, con lo que hablamos de la restauración. ¿Por qué? Porque cuando se ve Elías y que habían profetas cuando hablamos de la guerra entre profetas o los profetas de Baal, los profetas de Acera, ellos daban palabras, ellos daban profecías, ellos le daban a la persona eso y ellos las aceptaban como verdadero, ¿verdad?, como bueno, como correcto. O inclusive ellos trastornaban las palabras y las daban trastornadas. Entonces ellos estaban recibiendo una falsa doctrina, una falsa enseñanza. Y ellos estaban caminando sobre eso, tal vez pensando que Dios lo dijo, ¿verdad?, que fue decretado, que fue mostrado, que así era la forma de cumplir las cosas, cuando no era de esa manera. Uno de los casos tal vez lo podemos mencionar como en el caso del libro de Jeremías, cuando el libro de Jeremías dicen las personas, cuando antes nosotros le sembrábamos a la reina del cielo, no teníamos escasez, no teníamos problemas, pero cuando le dejamos de hacerlo y servimos a Jehová, hemos tenido escasez, hemos tenido problemas, etcétera. Entonces ellos decidieron mejor irse a darle culto a la reina del cielo para tener prosperidad y frutos y todo eso, y no servir a Dios, aunque por un momento tal vez pasaran por una escasez, pero ellos decidieron hacerlo. Entonces ellos tenían una palabra contaminada. Claramente ya entramos aquí el hecho del sinergismo, ¿verdad?, o el pagano, de meter cosas religiosas con cosas que son paganas, que eso también ocasionó la situación con el cristianismo y el Imperio Romano, cuando se mezclaron las culturas entre el cristianismo y esos, comenzaron a darse ciertos ritos y otras cuestiones que eran incorrectas, que hasta el momento todavía se tienen. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, palabra contaminada, palabra que no se dio correctamente. Y eso también lo vimos cuando hablamos acerca de la guerra entre profetas, cuando hablamos acerca de los profetas impíos. En ese momento, cuando hablamos de los profetas impíos, hablamos de que la palabra impiedad que se mostraba, esa palabra generaba algo, y esa palabra impiedad generaba una contaminación. Y aquí lo vamos a mostrar en Isaías 24:5, dice: y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Es decir, que a causa de ellos traspasar la ley, falsear el derecho y quebrantar el pacto, terminaron contaminando la tierra. Pero en este caso, si lo miramos, ellos terminaron contaminando, ¿qué? Las aguas, es decir, la palabra, la forma de predicar o enseñar o instruir a otros, que también es algo que hemos visto, pues, que actualmente se da. Y es normal, no en el sentido que den malo, o sea, no es normal
No es normal que se esté dando algo malo, sino que hablo de que es normal que ellos al trasladar una falsa enseñanza generan una contaminación. Y que en estos tiempos, donde todavía no se ha restaurado todo como el punto que quisiéramos, como lo habló de Elías, entonces están dando muchas enseñanzas, muchas palabras que ellos consideran que puede ser de Dios, pero realmente a causa de la impiedad están transmitiendo una palabra que está contaminando las cosas, y en este caso es la palabra y el agua, es decir, en el sentido de las doctrinas o que las personas tienen en su corazón como palabra. Entonces está contaminada, por eso que ellos no pueden dar fruto, por eso que ellos no pueden ser fértiles, no pueden ver una gloria, por eso que hay personas que tal vez se frustran, quieren ver la gloria de Dios, tal vez quieren, Señor, ¿por qué no me pasa esto? Señor, ¿por qué miro que hay esto si a mí no me da? Y ellos pueden frustrarse y pedir y decir un montón de cosas, pero puede ser ¿por qué? Porque ellos tienen contaminada el agua, por lo tanto no pueden ser fértiles. Entonces, esto que estoy mostrando aquí es central para lo que vamos a hablar, es decir, de que vemos claramente de que que a causa del quebrantamiento del pacto, nos vamos a centrar en esto realmente porque ya hablamos en su momento, hablamos de traspasar la ley y falsear el derecho cuando hablamos de los profetas impíos, pero en este punto específico, por causa de lo que hablamos aquí, la purificación, y también por la sal, etcétera, vamos a enfocarnos en la parte del quebrantar el pacto sempiterno. Y vamos a mencionar unos versículos acá. Dice lo siguiente, Génesis 17:14. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Entonces, violación del pacto, contaminación. Contaminación, aguas malas o aguas contaminadas, por consecuencia, tierra infértil. Levítico 26, 14 al 15, versículo 14. Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, versículo 15. Y si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando mis mandamientos, he invalidado mi pacto. Ok, entonces si se dan cuenta, habla de la invalidación del pacto. Entonces, hago esta mención, vamos a regresar aquí a la historia. Entonces vemos claramente que habla de una contaminación de las aguas malas, que vemos que va relacionado con el pacto, y ahorita también vamos a entender por qué es, porque alguien dirá, pues no hay la diferencia, podría mencionar a alguien. Pero trae un enlace con lo que habla ahorita el versículo 20. Es decir, el problema está, aguas malas, tierra infértil. Estamos claros ahí. Ya mencionamos de que la impiedad genera una contaminación y la impiedad se ha generado a causa de quebrantar el pacto, es decir, no cumplir lo que Dios les ha dicho que cumpliera en el pacto. Por eso hablaban acerca de que había personas incircuncisas, porque el pacto con Abraham indicaba que una persona se tenía que circuncidar para entrar en el pacto, que fue el hecho que también pasó con Moisés cuando no quiso circuncidar la esposa al hijo y prácticamente le salió un ángel al encuentro para poder matar si no estoy mal, a Moisés y al hijo por causa de que no se había circuncidado, es decir, por no cumplir el pacto. La mujer tiene que venir circuncidar al niño para ya entrar dentro del pacto y no haya problemas con Moisés o la generación. Entonces vemos que había una importancia en el pacto. Entonces, basado en esto, dice el versículo 20, entonces él dijo, traedme una vasija y poned en ella sal, y se la trajeron. Entonces, ¿qué pasa con este punto de acá? Vemos el problema, ahorita está la solución al problema, o lo que va a ser lo que correspondería aquí al profeta Eliseo. Entonces, hablan de dos cosas, la vasija nueva y hablan de poner sal en esa vasija. Y esto es bastante importante por la figura porque basado en lo que Jesús habla del vino, vino viejo en odres viejos y vino nuevo en odres nuevos, y esa transición también de vestiduras viejas y vestiduras nuevas, que también nos habla de un cambio de pacto, ¿verdad? Está hablando de un antiguo pacto y un nuevo pacto. Entonces, vasijas nuevas prácticamente hablaría de un pacto nuevo, es decir, el pacto que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. Pero también habla de que pongan en ese pacto sal, en el sentido de que haya sal. Ahora, ¿qué relación tiene la sal con el pacto ahora? Y aquí vamos a ver unos versículos que nos hablan acerca de esa relación entre lo que corresponde. Aquí, creo que es este. Perdón. Entre lo que corresponde la sal y el pacto, dice Levítico 2:13. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal.
Números 18:19. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieron a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijos contigo, por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para toda tu descendencia contigo. Entonces vemos aquí que aquí nos habla, ya vamos a regresar aquí. Ok. Ok, entonces vemos aquí que la solución que nos está hablando Eliseo y que se va a manifestar prácticamente es que nosotros debemos cumplir el pacto. Que la idea es que nosotros nos sujetemos a lo que Dios ya ha dicho. Y alguien dirá, bueno, entonces me estás diciendo que yo agarre todo lo que es Deuteronomio, el Levítico, Éxodo. Realmente la Biblia dice que Dios vendrá a hacer un nuevo pacto con nosotros y de que parte de este pacto era que escribiría en nuestras mentes y nuestros corazones sus leyes y sus mandamientos para que nosotros lo cumplamos. Es decir, de que nosotros como personas nos podemos contaminar nuestras aguas, es decir, la palabra, por lo cual puede generar infertilidad en todo lo que nosotros corresponde. Pero la manera de retornar todo eso, y que eso habla de tiempos de Elías, es decir, que Dios nos da un tiempo o que se va a manifestar a gran medida, comenzar a hablar todo lo que corresponde a lo que es el pacto, para que las personas sigan el pacto que Dios ya estableció, no sigan sus propios convenios, por así decirlo, es decir, de que cuando alguien y bueno, esto también es un entendimiento que a lo largo de los años creo que he asimilado, y es de que cuando a veces uno entra en Dios, piensa de que uno tiene que hacer como que pongámonos de acuerdo a ver qué hacemos con Dios, ¿verdad? Como que nosotros tuviéramos parte de decisión, pero realmente no es así. Cuando uno habla, la Biblia habla de que uno acepta a Jesús como Señor, significa que le estamos dando toda la voluntad. Es decir, que no hay necesariamente un lugar para decirle, Señor, tal vez así será que lo debería hacer, sino que debería regirme a todo lo que Él dice, porque es parte del el pacto, ¿verdad? Es parte del trato que se estableció a través de Jesucristo. Entonces yo tendría que seguir todo lo que Él me dice. Pero a veces nosotros no hacemos eso, nosotros tomamos nuestros propios conceptos, nuestras propias formas y basado en eso nos guiamos. Entonces estamos rompiendo el pacto, por lo cual genera muchas cosas. Entonces la restauración junto con esta situación de la purificación del agua es de que nosotros, o lo que está dando la figura acá, es de que, vamos a leer el versículo 21, y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Es decir, que si nosotros no queremos tener toda esta infertilidad o todos estos problemas, necesitamos adentrarnos en el pacto, en lo que Dios ya nos ha dicho, en lo que Dios nos ha establecido, en la guianza de la palabra que ya nos ha dado, y adentrarnos en ese lugar reconociendo de que Él es, y nosotros realmente no tendríamos necesariamente voz y voto, porque Él es el Señor. Ah, sí, ciertamente Él es mi Padre, ¿verdad? Porque cuando a veces las personas ponen el hecho de que Dios es Padre y que ellos son hijos, piensan que tienen una oportunidad de voto, de opinión o de otro sistema. Pero tanto Dios como un padre, ellos toman las decisiones, porque un niño, ¿qué va a saber tomar decisiones cuando es niño? Un niño a veces lo que hace es querer comprar dulces o querer comprar carritos. Él no necesariamente le interesa si va a haber comida para mañana o para la tarde, ¿verdad? O él no necesariamente va a escoger al mercado las mejores frutas o verduras o ese tipo de situaciones o lo más económico, porque el niño no está, su mentalidad no está en eso. Entonces a veces nos ponemos como querer del tú a tú con Dios, de ver qué se hace, pero realmente Él ya estableció lo que se establece, ¿verdad? Es decir, nosotros llegamos a Él porque lo necesitamos a Él, porque si nosotros sin Él y sin este pacto no somos realmente absolutamente nada. Somos, como dice ahí, tierra infértil. Por eso dice la Escritura, lejos de mí, nada podéis hacer, es decir, infertilidad. No podemos producir absolutamente, es decir, no hay vida, porque cuando se habla de infertilidad se habla de muerte, y si es muerte, no hay vida. Entonces nosotros no podemos producir nada de vida, no tenemos nada de vida en sí mismo, porque estamos lejos de su pacto. Al entrar en su pacto, ya entraríamos nosotros a tener vida, a mostrar esa vida en nosotros, ¿verdad? Por eso que nosotros somos a veces secos, golpeamos cuando hablamos y un montón de situaciones, porque no estamos dentro del pacto, por supuesto, de lo que Dios nos ha dado. Somos desobedientes, arrogantes, queremos buscar nuestra propia forma de vida, nuestra propia doctrina, nuestra propia forma. Entonces aquí nos habla de que Dios quiere darnos sal y por supuesto cuando uno investiga un poquito de lo que he visto acá, dice que sí, ciertamente la sal en las aguas lo que hace es que
prácticamente impedir a las bacterias que se propaguen y otro tipo de cosas. Claramente no estamos hablando de echar sal a gran medida, ¿verdad? Porque también parece que si, cuando hay mucha sal en un lugar, pues también causa muerte. En el sentido por eso que está, si no estoy mal, es el mar muerto que hay ahí en Israel, porque no, le llaman mar muerto porque hay demasiada sal, ¿verdad? No sé, por eso que no se puede tener vida ahí, pero lo que están hablando es de un poco de sal y por lo tanto eso puede impedir, igual en la tierra, puede impedir que se propaguen insectos o ciertas bacterias, etcétera, por ello. Entonces habla claramente lo que están mencionando aquí es la sal de la tierra o la sal al agua va a traer una purificación y esta va a traer una sanidad de parte de Dios. Es decir, que si nosotros nos metemos en el pacto con Dios, que dejamos de estar buscando nuestra propia forma, aunque tengamos que alguien nos, por decirlo así, nos haya dado promesas de que alguien puede ser un profeta o evangelista de las naciones, etcétera. Está bien posicionado, tiene promesas, sí, pero si no cumple el pacto, eso va a ser una esterilidad. No va a cumplirlo a menos que se meta en el pacto, porque la figura que aquí hablamos es en el nuevo pacto. Ojo también, no significa que alguien se va a agarrar la Torá o la Tanaj, etcétera, para agarrar el antiguo pacto, porque si no va a estar en la misma esterilidad. Por eso habla de la nueva vasija, que en esta nueva vasija se necesita colocar la sal. ¿Para qué? Para que esto traiga sanidad a la persona. ¿Para qué? Para que esto traiga una sanidad a la congregación. ¿Para qué? Para que esto traiga sanidad al municipio, al departamento, al país, al continente o al mundo. Entonces, por esta causa es de que es importante este sentido de lo que nos están hablando. Ahora, vemos aquí también que en el libro de Mateo Jesús dice también lo siguiente, 9:3 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y odiada por los hombres. ¿Qué quiere decir esto? De que de igual manera cuando dice que somos sal de la tierra, significa que somos personas que están en el pacto de Dios y que si estamos en el pacto de Dios, servimos para algo, servimos para la tierra, para lo que ya hemos mencionado, que la sal también puede, cuando se coloca en la tierra, puede provocar que se quite cierto nivel de esterilidad porque mata microbios y hace un montón de cosas sobre la tierra. Así también, pues como cuando habla de sal de la tierra, habla también de cierto tipo de cosas esenciales, como a veces nosotros conocemos lo que es el salario que procede de la sal, que se pagaba antes con sal, y también a causa de otras cosas que eran muy importantes en ese momento, porque una de las maneras que no se descompusiera la carne y otro tipo de cosas era la sal. Es decir, que la sal era muy valiosa en esos tiempos antiguos. Entonces Dios cuando está diciendo, ustedes son la sal de la tierra, está hablando aquí a las personas que realmente están en el pacto de Dios que son necesarias para este mundo. Pero si las personas no están caminando en el pacto que Dios ya estableció y que Dios ya dijo, no va a servir la persona de nada, por mucho que se ponga el título de cristiano, creyente y algunas otras definiciones. Por lo cual, entonces, se está dando este punto. Entonces, si nosotros queremos, inclusive lo que va a ser el tiempo del Eliseo es que va a traer una manifestación de enseñanzas relacionadas al pacto de Dios. ¿Para qué? Para que las personas sean sanadas, para que las personas sean guiadas, para que las personas sean quitada la contaminación de sus aguas, para que ellos puedan tener una tierra fértil, por lo tanto puedan tener una buena tierra y por lo tanto puedan dar fruto para Dios en comunión. Pero es necesario el pacto, es necesario que ellos retomen el nuevo pacto como debe ser establecido y es parte de la restauración. Entonces, el tiempo Eliseo trae una sanidad, trae una purificación de las aguas por sal, es decir, el pacto, el nuevo pacto que Dios estableció, que hay que tomarlo. Y entre ellos es comenzar a buscar la obediencia de lo que Dios ha puesto en nuestra mente y en nuestros corazones y también lo que la palabra ya ha delegado, y una de ellas puede ser también que hay personas si no se han bautizado en agua, que se tengan que bautizar porque es parte de lo que deberían o tienen que hacer, ¿verdad? Entonces, porque es parte del pacto que Dios ha establecido. Entonces, esto es lo que muestra, por así decirlo, aquí la purificación por medio de la sal, o por ejemplo, la sanidad por medio de la sal, porque también dice que Jehová se manifestará aquí como un sanador. Lo que hemos estado hablando de que Eliseo es Dios, Dios es mi salvación o Dios es mi salud. Y cuando habla de salud, también habla de sanidad. ¿Sanidad por qué? Porque al cumplir el pacto nos va a traer a sanidad.
¿Para qué? Para traer fruto en abundancia y ser prósperos en Dios, no necesariamente terrenalmente, y asimismo nosotros poder glorificar a Dios Padre a través de todo ello. Y por lo tanto, como aquí menciona, somos importantes o somos relevantes para la tierra o para el lugar en el cual nos encontramos. Entonces, basado en esto también podemos evaluar nosotros si en dado caso nosotros no estamos no somos fértiles en diferentes maneras, puede ser de que no estemos cumpliendo el pacto de Dios. Por eso necesitamos en este caso este cumplimiento para que sea todo sanado y porque sí estamos también posicionados en diversas maneras. Entonces, basado en esto vamos a orar. Voy a regresar acá. Vamos a orar para pedirle a Dios que nos ayude en esta situación, ¿verdad? De que si nosotros hemos contaminado nuestras aguas, o sea, la palabra que Dios nos ha dado de muchas maneras, y que por esa razón no se han manifestado y no somos fructíferos en muchas cosas y podemos ver que tal vez nuestra tierra es estéril, nuestra forma de vida, etcétera, y todo lo que nos rodea, es porque no estamos cumpliendo con el pacto que Dios nos ha dado. Pero obviamente también es porque no hemos declarado que Dios es Dios. En este caso, pues estamos viviendo cosas que no son debidas. Por eso hablaba de Elías y luego Eliseo. Pero si declaramos que Dios es nuestro Dios y buscamos esa declaración y lo cimentamos en nosotros, por lo tanto después Dios puede venir en la manifestación de Eliseo, es decir, en el tiempo de Eliseo, para comenzar a purificar todo lo que nosotros ya hemos establecido, ¿verdad? O que nosotros ya hemos estado teniendo para que Dios sane nuestras aguas, para que eso pueda provocar una fertilidad y podamos tener una mayor comunión con Dios. Entonces vamos a orar por eso. Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, venimos delante de ti porque queremos ser sanadas nuestras aguas. Ayúdanos, Señor Jesús, para que seamos purificados, para que podamos ser guiados en este pacto que tú nos has dado, que podamos cumplirlo con lo que has puesto en nuestras mentes y con nuestros corazones conforme al pacto que tú has demandado o que has establecido con nosotros. Por favor, ayúdanos también para cumplir con la Santa Cena y con algunas otras cosas que tú has demandado en este pacto, estos mandatos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, amado Padre, encamínanos, guárdanos, guíanos. Revélanos también, ¿verdad, Padre? Si hay personas que tienen agua mala, o también, Señor Jesús, si nosotros lo tenemos, porque a veces puede ser que no nos demos cuenta o somos ciegos. Abre nuestros ojos, revélanos para que nosotros podamos hacer las cosas debidamente conforme a tu nombre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo agradecemos, amado Padre. Te damos las gracias por todo y revélate en nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces también vamos a orar ahorita por aquellas personas que quieran aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Dios y Padre, venimos hoy delante de ti porque queremos confesarte como nuestro Señor, como nuestro Salvador, a Jesús. Saber de que tú lo has resucitado entre los muertos y también que queremos arrepentirnos de todo pecado y que tú eres el único Dios y el único Santo Dios que nos trae sanidad y liberación. Por favor, sana nuestra tierra, sana nuestra familia. Queremos buscar tu pacto, queremos caminar en este pacto para que seas tú glorificado y honrado y alabado sobre todos los pueblos. Ayúdanos para ser bautizados en agua, ayúdanos para ser bautizados en el Espíritu Santo. Dirígenos hoy por ti, para ti y delante de ti, eternamente y para siempre. Gracias te damos, amado Padre, y restaura todo aquello que hemos destruido. En el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.